Bueno, María, mi nombre es Pilar Unzain, soy politóloga de la Universidad Nacional de Villa María. Eh, Vengo acá a este proyecto que se llama Diálogos del Movimiento, invitada por las compañeras del Movimiento Mayo, que me permitieron entrevistarte a vos, charlar un ratito con vos, que sos senadora provincial de la provincia de Buenos Aires, pero además sos militante y dirigente de SUTEBA, de la CTA. María, llevamos 47 días de aislamiento social preventivo y obligatorio. Quería empezar un poco a charlar con vos, para que me cuentes cómo estás llevando esta cuarentena, si tenés algunas lecturas, si has aprovechado para ver alguna serie, además de tu intenso trabajo en estos días. Eso, si nos puedes contar algún libro, alguna serie, alguna peli que hayas visto en este contexto y que te haya gustado y nos quieras convidar. La verdad es que al principio vi mucha televisión, primero consumía las noticias, quería saber qué era, nos pasaba a todos, ¿no? ¿Qué pasa? Nos sentíamos inmersos en una película de ciencia ficción, algo inédito, algo inesperado, algo no calculado, algo nunca vivido, así que viendo esas imágenes a veces que venían de algunas otras pandemias del medioevo, de otras épocas, y decir, bueno, nos toca vivir una parecida. Y vi poco ortodoxa. Después estoy viendo ahora The Crown por tomar algo liviano que no me exija mucho. Y además porque nunca entiendo por qué todavía tenemos una sociedad que admira a los reyes de la manera que ahí también lo muestra la película. Quiero tratar de entenderlo. No leí libros, cosa que hubiese sido lo más fácil, pero el tema es que estamos cotidianamente leyendo mensajes y hay un momento en que necesitamos que la cabeza se relaje y por eso sí, algunas cosas de Netflix estuve viendo. No todo lo que quisiera. Al principio era limpiar, buscar las cosas que tenemos en casa que no hace falta que sigamos teniendo, acomodar algunas cuestiones y después cuando le encontramos la vuelta, que se podía hacer reuniones con las distintas plataformas que ofrece Internet, empezamos a hacer un trabajo muy importante de debate político, de organización. Yo alguna vez salí, tuve que ir a ayudar a llevar comida a algunos merenderos, a algunos barrios que reparten los alimentos nuestros compañeros y compañeras, algún acto que hizo Fernando Espinosa y me pidió acompañar, ahí estuvimos presentes, en reparto de comida y de libros y de cartillas, los libros que entrega el municipio en la técnica 8, mucha instancia de organización en estos momentos, ayudando a compañeras y compañeros que tomaron una posibilidad de confección de barbijos porque nos parecía que era una posibilidad en estos momentos, así que generando trabajo con todo lo que significa hacerlo estando desde una casa, donde conseguimos la tela, quién tiene, bueno, ir administrando lo poco y lo difícil, porque veíamos la tela por internet a un precio y cuando tanto la Reta como la Matanza dijeron que el barbijo era obligatorio, el precio se había triplicado. Cosas del mercado que son terribles, que tienen esta cosa de ave de rapiña. Si iban a vender más, ¿para qué necesitaban triplicar el valor? Si lo que les iba a dar mayores ingresos era la posibilidad de vender más. Bueno, estas cosas que estamos viendo en esta pandemia, pero la verdad es que además analizando propuestas legislativas posibles para presentar en el Senado desde mi lugar, otras propuestas que han presentado mis compañeros y compañeras del Frente de Todos y algunas propuestas legislativas de Juntos por el Cambio que están como muy apurados por sesionar y que hay que hacerlo. Yo no digo que no hay que hacerlo, hay que sesionar, tenemos que intercambiar, tenemos que generar el debate legislativo, pero bueno, el año pasado que no teníamos cuarentena, sesionaron nada más que 7 veces. En este mismo sentido que vos decías de cómo también ha incrementado la actividad, a pesar de que uno al principio creía que, bueno, que la cuarentena nos iba a dejar más estáticos,
también hay una idea de que está todo frenado y no es así. Vos decís, las organizaciones sociales están teniendo un rol, las escuelas están teniendo un rol tal vez, o los comedores están abiertos, los espacios siguen funcionando, a lo mejor no de la manera que en la que veníamos, pero se ha retomado. En eso, si me puedes contar un poco cómo viene siendo el rol de las organizaciones sociales, me decís lo de los barbijos, qué es lo que vienen haciendo en términos de organización social, y ahí te hago, si podés hablar un poco de qué están haciendo las mujeres también en esas organizaciones que obviamente que están teniendo un rol importante hoy de contención y acompañamiento a la población que, como decís vos, no tiene la posibilidad de estar en su casa mirando una peli, sino que tiene que salir a pedir ayuda o la cobertura de los derechos básicos. Sí, hemos tenido, a ver, desde las organizaciones sociales, sindicales, las políticas también, tratando de no dejar de estar activos, que la cuarentena no nos paralice. Por supuesto, de las organizaciones sociales lo primero fue seguir sosteniendo los comedores. A eso le tuvimos que dar también una mirada sanitaria y empezar a pensar, bueno, ¿qué podemos hacer? ¿Qué no? ¿Cómo nos tenemos que cuidar? ¿Cómo tienen que cuidar a los vecinos y vecinas que van a venir a retirar la comida? Así que esto también nos hizo meditar muchísimo, esto de guardar la distancia, que había que higienizar los lugares donde se iba a estar trabajando. Ahora, desde desarrollo social, tanto nacional como provincial y a veces municipal, que nos brindan elementos que sirven para generar estas ollas populares, se necesitaba también el alimento fresco, la carne, la verdura. Ahí el SUTEBA decidió colaborar con estas necesidades para que los compañeros y compañeras del Frente Barrial pudiesen recibirlo. Y lo estamos haciendo también desde las donaciones de dirigentes nuestros que están aportando para tener en la cuenta de la CTA ahora disponibilidad para poder dar respuesta a estas necesidades que están teniendo los compañeros y compañeras. Así que eso es de todos los días, a veces algún comedor, alguna olla no es todos los días, pero es 2 días por semana, 1 día por semana, 3 días por semana, y a otras sí, están sosteniendo todos los días. El intercambio de las fotos, porque nos estamos mostrando todo lo que hacemos, porque además se le pone este cariño al trabajo que se realiza, saber que quien lo va a recibir, ojalá lo pudiese estar recibiendo en su casa, hecho por alguna de las personas adultas, pero bueno, lo estamos haciendo de esta manera. Y desde las organizaciones sindicales también debatiendo, parte de los debates es esto del trabajo que se realiza, el homework, como le dicen algunos, el teletrabajo, estas cuestiones que también tenemos que analizar, que tenemos que plantear que esto se tiene que regular. Lo que me duele a mí, estos músculos, es terrible porque no encuentro la posición ideal para poder trabajar de esta manera, pero además se invade la vivienda con el trabajo. Los y las docentes lo que están haciendo, que vos, bueno, no creo que tengas hijos adolescentes, pero quienes tienen hijos adolescentes saben que es muy difícil levantarlos en época de cuarentena. Así que los profesores tienen que ubicar cuál es el horario de ese adolescente para captar su atención y poder seguir dando continuidad, lo que le llamamos la continuidad pedagógica. Y eso también es para las familias, ¿no? No todos los alumnos y las alumnas tienen su teléfono, no tienen su compu, quienes están en la secundaria, porque se cortó el programa de Conectar Igualdad, y hoy lo necesitaríamos y sería valiosísimo porque además posibilitaría plataformas pedagógicas muy actualizadas al momento que se está viviendo. Se podría conectar de otra manera, se podría hablar de horarios en que en determinadas plataformas los datos son libres, bueno, bastantes cosas que aliviarían esta situación que es compleja. En una casa quizás es el teléfono de mamá para que los nenes de la primaria se conecten con la maestra, con el maestro, y quizás ayuda que papá le pueda dar al de los más grandes, los de la secundaria, pero es difícil en una familia también sostener estas cuestiones.
desde los sindicatos estamos planteando que tenemos que mirar esto, pero además tenemos que mirar aquellos lugares donde se está amenazando con pérdida del derecho al trabajo, con pérdida de puestos de trabajo, con reducción salarial. Bueno, por eso nos hemos juntado también con la ministra de Trabajo de la provincia de Buenos Aires y el viceministro, con Mara Ruiz Malek y con Leandro Macía, distintos dirigentes, los dirigentes sindicales que estamos ocupando lugares legislativos, tanto a nivel nacional como a nivel provincial, para ir pensando qué tipo de legislaciones vamos a tener que impulsar que ayuden a lo que se puedan dirimir en los distintos convenios de trabajo o en las distintas paritarias que se tienen que ir realizando. Estas cosas las seguimos haciendo, o sea, nos seguimos organizando, seguimos trabajando, desde el SUTEBA, la comunicación con, primero era la atención hacia los afiliados y afiliadas jubiladas, porque sabemos que la mayoría pueden llegar a estar solos ya en su vivienda, entonces llegar con una comunicación para que no sientan esta carga de no sé qué va a pasar, estoy sola, solo, no sé quién me va a ayudar, pero después el SUTEBA se fue enganchando en esta posibilidad de conectar entre los delegados, entre los distintos docentes, y vemos que se conectan nuestros afiliados, nuestras afiliadas, pero también docentes de otras provincias incluso. Así que esto viene con mucho empuje, con mucho ímpetu. Desde el SUTEBA se vacunó a compañeros y compañeras de más de 65 años, se acercó la vacuna, porque la vacuna la entrega el IOMA, pero se dio la posibilidad de acercar la vacuna, no solamente desde los centros de salud, sino de distintos lugares. Bueno, estoy hablando de un montón de cosas que hicieron los demás, pero en las que también estuvimos involucrados en la organización de cada una de estas cuestiones. Así que remarcar esto, que las organizaciones sociales, las organizaciones sindicales, nos mantenemos en una actividad muy, muy grande, y esto también lo tenemos que hacer ver. Los compañeros y compañeras de la salud que están saliendo a la calle, que están poniendo el cuerpo, de la misma manera que los compañeros que sostienen los comedores, tenemos compañeras que están ayudando a cocinar o en escuelas o en clubes o en lugares que se han abierto para las cocinas. Bueno, trabajo, a confeccionar huevitos de Pascua para entregarles a los vecinos se ha dado también en Semana Santa desde algunas organizaciones que han querido dar no solamente alimentos, sino un gesto de cariño para los niños, para las niñas de las distintas familias que se acercan a los comedores. Así que es mucho trabajo, porque además cuando te digo, hubo donaciones de mercadería de lo fresco, eso es llevando los camiones al mercado central y tratando de que tengamos ese día, en ese horario, voluntarios, voluntarias, para cargar, para clasificar, para que esto llegue. Y algunos lo que están haciendo es la venta de bolsones muy económicos para que también podamos combatir el alza de los precios del alimento, que es algo que también estamos viviendo y que tenemos que rectificar de alguna manera y atender bien desde dónde viene. El precio no se lo pone el que está al pie de la góndola, el precio viene desde otro lugar, que están ganando fortunas, porque los alimentos hoy los compramos nosotros, los compra el gobierno nacional, los compra el gobierno provincial y los compran los municipios porque se necesita solucionar el tema del alimento de muchas familias, muchísimas familias, cada vez son más. Y esto es lo que nos tiene que hacer reaccionar, que acá tenemos que poner el hombro entre todos y todas, que hay sectores que tienen importantes riquezas que van a tener que entender que tienen una responsabilidad impositiva mayor. Y esto es lo que está trabajando la CTA, así que darle difusión, darle debate a esta iniciativa que también nos parece muy importante. Justamente eso quería que me contaras un poco más sobre esta iniciativa que están impulsando de un impuesto a las grandes fortunas. ¿Por qué sería necesario en este contexto? ¿A quiénes estaría, digamos, dirigido? Y bueno, también preguntarte esto, ¿cómo estás viendo la situación de
concentración de la riqueza en la Argentina. Vos ya lo dijiste con la cuestión de los precios, ya ahí hay una pauta importante, pero bueno, un poco del proyecto en el que están trabajando con la CTA del impuesto a las grandes fortunas. La propuesta del impuesto a la riqueza es gravar a cerca de 1.400 familias de nuestro país. Eso es muy poco, considerando que son más de 40 millones de habitantes en la República Argentina. Y bueno, y esto serviría principalmente para las cuestiones sanitarias que hoy se tienen que atender, para muchísimas camas de aislamiento que ya se están colocando en distintos sectores de nuestro país, pero también para los respiradores. Hemos escuchado que a veces no tenemos la cantidad de barbijo que se necesita en algún lugar sanitario. Bueno, tenemos que estar provistos de todo lo que se necesita. Entonces venimos de una situación económica muy angustiante, con un endeudamiento terrible, con un desfinanciamiento del sistema sanitario, con una desjerarquización del sistema sanitario que había dejado ese ministerio. Así que para retomar, para volver a darle fuerza a eso, se necesitan recursos del Estado. Y los recursos del Estado no se los va a ir a pedir a esa persona que no pudo salir a vender el pan casero como lo hacía diariamente. Lo tiene que hacer en aquellos que tienen fortuna y que tienen oxígeno para pasarse años de cuarentena, años sin producir, varias vidas pueden sostener con las riquezas que acumulan. Tiene que haber un Estado que ponga límites a algunas cuestiones para poder generar mayor equidad, para poder generar una vida más sana en todo sentido. Justamente mundial se toman como ejemplo los casos por ahí de Nueva Zelanda o en otros estados como Suecia, como Islandia, en donde, como casos de ejemplo que han atravesado la pandemia de manera exitosa por ahora, y lo que se destaca es que han sido comandados estos procesos por mujeres, ¿no? O sea, la jefa de Estado de Nueva Zelanda, la jefa de Estado de Taiwán, de Islandia. Así que aprovecho para preguntarte, ya es la última pregunta, ¿cómo estás viendo en Argentina? Bueno, vos sos senadora, ¿cómo estás viendo en los espacios institucionales la participación política de las mujeres? En los sindicatos, no solamente una cuestión, digamos, de cupo, sino digamos, de qué lugares estamos tomando, a dónde también, o sea, a dónde estamos accediendo, que a lo mejor antes no se accedía. ¿Cómo estás viendo, si ves alguna correlación entre lo que fueron las marchas feministas, los encuentros feministas en las calles, en las escuelas también, un mayor grado de organización de mujeres, por así decir, con la participación efectiva en espacios institucionales? Bueno, esto también estuvimos haciendo, la verdad, celebremos que tenemos que transcurrir esta cuarentena con un ministerio a nivel nacional, un ministerio a nivel provincial de mujeres y políticas de género y diversidad, porque la mujer también está pasando por una situación compleja y complicada. Primero, sostener la limpieza de los hogares, donde casi siempre está depositado en que lo haga la mujer. Esperemos que en estos momentos algunos jóvenes estén asumiendo esa responsabilidad también. Hemos escuchado a muchos varones diciendo, ahora entiendo las quejas que a veces escuché de mi mujer, porque claro, con los pibes dando vuelta y además limpiar y atender que tiene que estar la comida y hay que ir a hacer las compras y organizar todo eso, nos pone a las mujeres también en un lugar donde tenemos que ver, tenemos que mirar, tenemos que repartir la responsabilidad del cuidado, tenemos que entender que el cuidado es un trabajo, así que en esto también nos hemos comprometido a impulsar regulaciones legislativas y también, bueno, lo grave, se redujeron la mayoría de los delitos, pero el femicidio no se redujo. O sea, la violencia de género en situaciones de encierro es todavía mucho más grave.
Y seguramente es mucho más grave, además, cuando ese encierro es en una casa muy chica, cuando en ese encierro hay dificultades económicas graves, cuando en ese encierro hay hacinamiento, hay demasiada condensación poblacional, digamos, en el barrio también, porque eso hace que no podamos salir al jardín a relajarnos y uno se queda en un lugar y la otra persona en el otro lado y cada uno hace su pausa, sino que es mucho más difícil, así que acá las mujeres tenemos que también hemos generado distintas posibilidades desde lo solidario, desde esto de si conoces a alguien que sufre violencia de género, llamala, preguntale cómo está, démosle aliento, que sepa que puede contar con alguien más. Los números para dar aviso del tema de la violencia de género y entonces se empezó a discutir que si estás con el agresor en tu casa, por más que llames, no puedes hablar. Entonces, bueno, otras formas de dar aviso de esto para que se pueda atender. Y acá entramos con todas las deficiencias que tenemos en un Estado que todavía tiene en su seno algunas expresiones de violencia institucional, que lo hemos visto, a veces cómo se verdugueaba o se maltrataba a los jóvenes que no entendían que tenían que quedarse en la casa, y a veces cómo no se atiende aquellos llamados de las mujeres o aquellas denuncias que hacen las mujeres y se llega tarde y se tiene una víctima y no una situación posible de resolver. En esto también estamos trabajando, hemos tenido distintas conversaciones, acá en La Matanza tenemos varias comisiones, nos parece que tiene que haber comisiones para atender las distintas problemáticas, tiene que haber una comisión de género para ver de qué manera atendemos estas cosas que están saliendo y que les tenemos que dar también respuesta. Sí, sobre todo cosas que veníamos planteando. Ahora pienso en lo de la gestión de presos y esta campaña que por ahí se ha instalado de algo que las mujeres, las feministas venimos diciendo, que es que los jueces están en connivencia muchas veces con los violadores o con los No tenían que abusadores. ser los violadores, esto primero lo aclaro. No era la indicación de casación que los violadores salieran. Así que hubo jueces que interpretaron muy mal las indicaciones que se dieron, que son las indicaciones que se han dado en todos los países, las indicaciones de la ONU, las indicaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Había que descomprimir el hacinamiento de las cárceles, del servicio penitenciario, porque si había infección enseguida se iba a propagar el virus dentro de las cárceles, el personal también iba a llevar este virus, este contagio a sus familias, a sus barrios, y se iba a colapsar el sistema sanitario. Para evitar esto es que se habló de ir analizando las prisiones domiciliarias. Lo que no se había planteado era que quienes habían cometido delitos de violencia saliesen con domiciliaria. Así que acá, más que mala interpretación, no es que alguien no entendió qué era lo que tenía que hacer, sino que hubo algunos sectores que aprovecharon. Hay una justicia patriarcal que tenemos que modificar y que la estamos sufriendo. Tenemos presas embarazadas o mujeres presas que tienen niños y niñas con ellas y eran las primeras que se tenía que analizar su posibilidad de prisión domiciliaria. Sí, ahí me parece que es una gran deuda, uno de los poderes que más cuesta hacer ingresar en nuestra agenda, nuestras demandas, es el Poder Judicial. Bueno, Alberto en algún momento intentó dar esta discusión, obviamente que en este contexto eso se frenó. Pero bueno, María, no tengo más preguntas, así que muchas gracias por este espacio, por el tiempo que nos diste para charlar. Y bueno, a seguir trabajando, todo el apoyo para, bueno, compañeras como vos que nos están representando no solo en lo sindical, sino también en espacios como el Senado provincial y bueno, en los espacios articulares muy valioso que estoy ahí. Bueno, yo te agradezco, me sentí muy cómoda,
además, y bueno, que me esté haciendo una entrevista a la politóloga, a mí me llena, que bueno. Así que bueno, fue lindo.